En este video tutorial hablaremos sobre la base de datos, cuáles son sus conceptos básicos, sus utilidades, ejemplos y más, para poder entender este sistema informático y aprender a crear uno. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos se puede definir como un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada y permite el acceso directo a ellos. Modelos de base de datos. Los modelos más conocidos y utilizados son modelo jerárquico. Este modelo utiliza árboles para la representación lógica de los datos. La representación gráfica de este modelo se realiza mediante la creación de un árbol invertido. Los diferentes niveles quedan unidos mediante relaciones. Modelo de red. En este modelo las entidades se representan como nodos y sus relaciones son las líneas que los unen. A diferencia del modelo jerárquico, en este modelo un hijo puede tener varios padres. Modelo relacional. Este modelo es el más utilizado actualmente ya que utiliza tablas bidimensionales para la representación lógica de los datos y su relación. Las utilidades de las bases de datos son: permite el almacenamiento de datos para intentar servir a múltiples y diferentes aplicaciones. Ayuda en la multiplicidad de oportunidades y operaciones que pueden ofrecer a distintos usuarios sobre los mismos datos. Los datos que se pueden introducir son datos numéricos, alfanuméricos o cronológicos. Además, nos permite representar la realidad a través de información que previamente conocemos y hemos incluido. Importancia de la base de datos. Las bases de datos son importantes pues son recursos que recopilan todo tipo de información para atender las necesidades de un amplio grupo de usuarios. Las bases de datos facilitan no solo el registro de gran cantidad de datos, son también el acceso a los mismos, lo cual permite ahorrar tanto espacio físico como tiempo al momento de consultar información contenida en ellas. A nivel organizacional, las bases de datos resultan una ventaja competitiva, siendo así una herramienta primordial al momento de tomar decisiones. En la actualidad, las bases de datos son el elemento fundamental en las áreas que utilizan sistemas computarizados, debido a que permite operar información de manera organizada, segura, confiable y en grandes cantidades. SQL es un lenguaje de base de datos normalizado que utilizan los diferentes motores de base de datos para efectuar determinadas operaciones sobre los datos o de su estructura. DDL o lenguaje de definición de datos. Es un sencillo lenguaje artificial que se utiliza para definir y describir los objetos de la base de datos, su estructura, relaciones y restricciones. DML o lenguaje de manipulación de datos. Es un lenguaje artificial de cierta complejidad que permite el manejo y procesamiento del contenido de la base de datos. ¿Cómo crear una tabla de datos? Primero se identifican las tablas de la base de datos. Después determinamos los campos o columnas de las tablas e identificamos la llave primaria de cada tabla. Nos permitirá identificar de manera única cada uno de los registros de las tablas. Luego se identifican las relaciones entre las tablas para asegurarnos de vincular la información de las tablas a través de la relación que existe entre dos de sus campos. Para finalizar, identificamos los datos repetidos en las tablas y ya tenemos nuestra base de datos. Select. Recupera datos de la base de datos. Insert. Añade nuevas filas de datos a la base de datos. Delete. Suprime filas de datos de la base de datos. Update. Modifica datos existentes en la base de datos. Cláusulas. From. Especifica de dónde queremos obtener los datos. Where. Esta cláusula es donde se indican las condiciones de filtrado de los datos. Group by. La cláusula Group by sirve para agrupar la información. Having. La cláusula Having tiene siempre que ir acompañada de un Group by. Order by. Sirve para ordenar la información obtenida a través de la consulta en un determinado orden.